Si tú en algún momento supiste que hiciste daño, que perjudicaste la vida de otro ser humano, como es antinatural, el inconsciente lo percibe como realidad y lo percibe tal cual pasó. O sea, nosotros vivimos en una realidad alterna, ¿no? Y se suena curioso y extraño, pero la vida consciente de un ser humano cuando estamos despiertos es una realidad alterna porque está llena de filtros y tintes que distan de la realidad concreta. ¿Y cuántas veces nosotros no vamos por la vida con ideas que en realidad no son nuestras, no nos pertenecen? Que no nos pertenecen, ya sea que vinieron de la experiencia de nuestros padres, sus propios temores, sus propias situaciones sin resolver, situaciones de nuestra infancia, situaciones del medio como lo estamos compartiendo. Socialmente reprobable, y lo veo como que bueno, pero es que, y empiezo a justificar las acciones y ya no lo veo tan mal porque mentalmente ya lo justifiqué 40 veces, tampoco voy a saber dónde está mi brújula de bienestar y cosas negativas, ¿no? Claro, que hay que hacer un trabajo paralelo entre lo físico y lo mental, ¿no? Que debe haber congruencia y alineación entre estos dos aspectos, y si bien hemos platicado que lo mental es sumamente complejo y sumamente robusto, debemos de empezar a alinear acciones en el aspecto de lo físico que también le abonen a esta cuestión. En medio del ruido del mundo, elegimos escuchar el silencio. Bienvenidos a El Silencio Activo. Hola, bienvenida a tu espacio de introspección favorito. Yo soy Sofía Patrón. Y yo soy Rebeca Carey. Nos da mucho gusto tenerte un episodio más de tu espacio, El Silencio Activo Podcast. El día de hoy vamos a hablar de una película demasiado interesante. Que recomendamos vayan a ver el día de hoy, en este momento, paren aquí y vayan a verla. Muy compleja, y pues muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Recuerda seguirnos en cada una de las plataformas e interactuar con nosotros en este espacio del Silencio Activo Podcast. Sí, entonces el día de hoy vamos a estar hablando del tema de los sueños, ¿no? Y platícanos un poquito de la película. Muy bien, y comenzamos con esta película muy aclamada por la crítica, ganadora de muchos Óscares, Inception, una película también de Christopher Nolan, ¿no? Que curiosamente hemos tomado varias películas de Nolan, muy buenas tramas, y también donde sale Cillian Murphy, ¿no? Curiosamente. Sí, pues, actorazo, ¿no? Porque sí, y fue sin querer, ni siquiera las estábamos escogiendo de esa manera, pero qué casualidad que las mejores películas están ellos dos. Sí, un concepto muy curioso, muy interesante. Yo recuerdo cuando fui a ver Inception al cine, me voló la cabeza, y es una película que tienes que ver varias veces como para get the grip of todo lo que está sucediendo, ¿no? Sí, es una película complicada. Es una película complicada porque no sabes bien distinguir dónde están, en qué tiempo están, en qué sueño están, cómo está transicionando la película, pero pues le tienes que prestar atención. No es de esas películas que puedes ir a ver y estar con el teléfono porque no le vas a entender absolutamente nada. Claro, y además un elenco formidable, ¿no? Protagonizada por DiCaprio, y que tiene muchas capas, y yo creo que eso es lo interesante de la manera en que se lleva a cabo la película, y lo atinado de la dirección es la confusión. El hecho de que tengas que regresar a verla varias veces, y cada vez que regresas puedes retomar otros aspectos que tal vez no habías considerado, es lo que la hace tan envolvente, ¿no? Y creo que por eso fue una película pues muy bien aclamada. Y creo que retrata también perfectamente la cuestión de los sueños, ¿no? Porque en realidad cuando la ves te pones a pensar qué tan complicado es distinguir entre la realidad y lo que estás soñando. Sí, me imagino que a todos les ha pasado que en algún momento tuvieron un sueño que lo sintieron demasiado vívido y en algún momento despertaron con la sensación fisiológica del sueño. Así es. O en ocasiones que en el sueño se dan cuenta que están soñando, ¿no? Ajá. Que también es no es tan común, pero sí a todo mundo yo pienso que le ha pasado en algún momento. Sí, yo tengo un tema con los sueños porque siempre me pareció un aspecto muy interesante, y también pues la teoría psicológica habla bastante de esta situación del inconsciente, ¿no? Pero me ha ayudado a escribirlos y tratar de entender la secuencia porque hay sueños que son tan recurrentes, ¿no? Y en Sí, recuerdan, hace varios episodios en la temporada 1 les platiqué específicamente un sueño que yo tuve de niña, ¿no? Sí. Que fue tan vívido en su momento y tan repetitivo que pues yo formé parte de toda mi carrera académica en función a ese sueño. Entonces es interesante cómo se maneja toda esta temática de los sueños y la manipulación a través de sueños en esta película,
porque sí tienen que ver con el inconsciente, por lo menos hasta donde la teoría el día de hoy ha alcanzado a abarcar, ¿no? Claro, con la tecnología que tenemos disponible, ¿no? Muy probablemente en años futuros vamos a tener una comprensión más precisa, si no es que estas cosas ya suceden, ¿no? Si nos ponemos un tanto más conspirativas. Pero esta película entonces comienza con Cobb, que es un personaje que ha tenido experiencia en el mundo corporativo por robar información, ¿no? Por tener la capacidad de entrarse en los sueños de las personas y robar datos que sean relevantes para la competencia. Entonces, en este escenario, y vamos comprendiendo que es un personaje que está en una situación desfavorable, ¿no? Que hay cierta persecución también hacia él por una circunstancia que vamos a ir desmenuzando más adelante en la historia. Pero Cobb coincide con un personaje, Saito, que es dueño de una corporación y que está buscando pues aminorar a su competencia, ¿no? Entonces Saito le propone a la gente Cobb y a todo el equipo con el que van a desarrollar este proyecto una idea diferente, es decir, no robar una idea, sino implantar una idea en el inconsciente de una persona. Y Cobb identifica la complejidad de este tema porque él mismo ya ha participado en esos procesos, ¿no? de ir al origen del inconsciente, y entiende que es algo muy complicado porque es muy fácil para tu mente detectar, según lo que él comenta, cuando una idea no te pertenece, ¿no? Que la escuchaste de alguien más. Entonces tienen que ir a capas muy profundas para poder implantarla en el inconsciente de la persona, que en este caso es Robert, es el hijo del magnate dueño de la otra corporación, ¿no? Contrincante. Y una vez que fallece su padre, pues ahora Robert se vuelve el objetivo para que decida vender su empresa y Saito se vea beneficiado con esa situación. Sí, entonces como para entender bien más o menos de qué va a tratar toda esta película cuando ustedes la vean, es la idea de que el inconsciente tiene la base de datos con la cual se corre toda la información de tu cerebro. Entonces imaginemos una computadora y en esta computadora existe un software. Un software, el que pudiera ser para nosotros millennials, vamos a entender el Windows 94, ¿no? Que fue el que se tardaba como 30 años en cargar, ¿no? Pues a través de ese software es que corre toda la información nueva que entra a la computadora y la manera en la que la computadora va a correr toda la información en cuestión de redacción, pudiera ser para nosotros, o en cuestión de sistematizar programas, ¿no? Entonces, aquí en la idea de los sueños, dice en la película que quieren mandar a DiCaprio, que es Cobb, a que se meta al inconsciente profundo de la persona, que sería donde está la base del formato con lo que corre toda su información, su cerebrito, para ponerle una idea base que le haga modificar la conducta más adelante, que sería vender la empresa de su papá o que simplemente no siga los pasos del papá, ¿no? Que era lo que están buscando para poder utilizarlo, esta nueva, generar este nuevo panorama en donde ellos puedan sacar provecho económico, ¿no? De alguna situación así. Sí, y se van nutriendo de otros personajes porque necesitan un equipo muy robusto para llevar a cabo el plan, ¿no? Ariadne, por ejemplo, que está basada en la mitología griega también, muy curiosa esa perspectiva, que es arquitecto, ¿no? Entonces ella se encarga de diseñar los espacios donde se llevan a cabo los sueños. Y aquí lo interesante que me parece aspectos también de física, hablando de la relatividad del tiempo, ¿no? Porque se narra en la historia que conforme vas a un proceso a una etapa más profunda del sueño o más cercana del inconsciente, el tiempo corre más lento. De manera que puedes verte atrapado ahí, ¿no? Y es muy curioso pensar, porque en realidad si nosotros nos ponemos a recordar nuestros sueños, el tiempo transita así, ¿no? O me tocó conversar con personas que en su sueño vivieron toda una experiencia, formaron una familia, tuvieron hijos y se despiertan y esa realidad no existe, entonces viene hasta como un vacío muy profundo de algo que su mente asumió como una realidad. Y por ello es tan fácil perdernos entre distinguir la fantasía del sueño y la realidad que estamos viviendo, ¿no? Por eso los personajes, cada uno de ellos en ese transitar requiere de lo que denominan un tótem, que es aquel instrumento que te permite distinguir
Que estás Sí, adentro de un sueño si o fuera del estás sueño. dentro o fuera, así es, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a poder comprender esto y situarlo en la realidad? Porque créanme que no está muy fuera de la realidad. O sea, Exacto. ellos lo manejan a través de una metáfora de yo De entro a ciencia un ficción. sueño, ajá, para hacerlo más entendible, o no ni siquiera entendible, no creo que sea Creativo, sí. complicada, pero sí es más creativo, más artístico, ¿no? Pero eso sí existe a través de la hipnosis, que son Ajá. temas que me han tocado trabajar a mí, a través de regresiones con las personas, o inclusive esto se ha practicado de distintas maneras a través de dispositivos electrónicos, ¿no? Ujú. También se hace programación, Hay terapia hay también, ¿no? A través terapia de frecuencia. a través de TOC, de estar Ujú. tocando partes específicas del cuerpo y modificar comandos bases, ¿no? De las personas. Ujú. Entonces, esta realidad sí existe. A través de los sueños desconocemos como la teoría real que se haga a través de un sueño, pero a través del trabajo inconsciente sí hay. Ujú. Entonces, ¿cómo se pueden generar ese tipo de modificaciones cerebrales? Es a través de entrar al cerebro cuando las ondas se encuentran en un estado de lentitud. Es decir, que las vibraciones dentro de las ondas del cerebro no son rápidas como cuando estamos despiertos. Entonces, cuando uno va a entrar a un estado De hipnótico que sueño es muy profundo. previo, Ujú. previo al sueño, el estado hipnótico en donde tú todavía tienes conciencia, es minutos antes de quedar dormido. Entonces, ese estado hipnótico todos los podemos utilizar Ujú. despiertos, pero tienes que llegar a un punto de relajación muy profundo, que es como cuando se utiliza la meditación. Ujú. Entonces, una vez que entras al sueño, existen tres formas reales del sueño, ¿no? El sueño leve, digamos, mediano y muy profundo. El sueño Claro. profundo es Ujú. el que generalmente no recuerdas. Todas las personas soñamos, todas, todo el tiempo siempre soñamos, aunque tú digas, ay, no soñé nada, siempre sueñas. Ujú. La diferencia de cuando recuerdas el sueño no es en qué capa del sueño estuvo. Si tú estuviste durmiendo a baja profundidad, alcanzas a reconocer el sueño y la última parte del sueño que viviste. Si estás en un sueño y en una área muy profunda en donde tu cuerpo está demasiado relajado, no vas a recordar el sueño que tuviste, pero tengan por seguro que ustedes siempre van a soñar. Ujú. Así es, sí, y ahí es como puedes llevar como un tracking de esta circunstancia, ¿no? Y te va, el tema con los sueños es que no son sumamente literales, ¿no? O sea, son interpretaciones que te emiten en nuestro inconsciente de las circunstancias. Y lo que vamos viendo en el desenvolvimiento de la película es que cuando tú no te enfrentas a determinadas circunstancias en la realidad, en tu inconsciente habitan y te pueden ir obstaculizando. Entonces, en la historia, cuando planean estas tres capas del sueño, el sueño dentro del sueño, en la primera que se encuentran en una ciudad, después se encuentran en un hotel y en el más profundo se encuentran en un escenario como de nieve. Eh, para nuestro protagonista de la historia hay un personaje en particular que le obstaculiza, ¿no? Y es su esposa. Entonces vamos descubriendo en la historia que él tiene un tema inconcluso con esa experiencia de su vida que no ha atendido y por lo tanto esta representación de su esposa, que en realidad es la culpa que él carga de determinada circunstancia, le está impidiendo que desarrolle a cabo su misión principal. Sí, y es lo que siempre hemos platicado en diferentes episodios. Uno, cuando genera cierta conducta que sabes de manera inconsciente, porque uno se puede verbalizar y dorar la píldora de cualquier manera para tratar de vivir con la realidad que generas. Pero si tú en algún momento supiste que hiciste daño, que perjudicaste la vida de otro ser humano, como es antinatural, el inconsciente lo percibe como realidad y lo percibe tal cual pasó. O sea, nosotros vivimos en una realidad alterna, ¿no? Y se suena curioso y extraño, pero la vida consciente de un ser humano cuando estamos despiertos es una realidad alterna, porque está llena de filtros y tintes que distan de la realidad concreta. La realidad concreta, el único que tiene capacidad de percibirla tal cual es el inconsciente. ¿Por qué? Porque él hace cuenta que el que digita los números, el 101010 es el inconsciente, y el consciente es el que le da el tinte, ¿no? El sabor. Entonces, para nosotros comprender toda la dinámica de la historia, tenemos que entender estas dos partes. Él y el personaje principal y todos los demás viven en una realidad física
que ellos comprenden desde una perspectiva, pero como ellos para poder entrar a los sueños de los demás requieren estar en un estado inconsciente también, pues obviamente sus demonios empiezan a salir a la luz y es que solitos empiezan a poner el pie. Y pasa exactamente igual que en la vida real. Si bien nosotros no estamos trabajando con nuestros sueños porque no tenemos muchas veces la capacidad de hacerlo, en la vida real cuando tú haces cosas y sabes que hiciste mal en algún punto de tu vida, pudo haber sido hace 20 años, hace 30, hace 10, hace 5, ayer, siempre tu cuerpo y tu mente va a empezar a ponerte trabas para que no cumplas las metas que tienes que cumplir porque va a sentir que se tiene que castigar de alguna manera. Entonces, por eso es bien importante que las metas y los valores que nos vayamos a nosotros a meter como parte de nuestra identidad sean generados siempre a través del beneficio propio y colectivo y que vayan en acorde uno con otro, porque si no, en algún momento, si nada más es por beneficio propio, y eso va a permitir que yo empiece a cortar cabezas, a pisar gente, en algún momento va a existir disonancia en tu consciente y en tu inconsciente, y es cuando empiezas a tomar muy malas decisiones en tu vida real. Ahora, en el inconsciente eso se empieza a representar con sueños porque hay emociones y situaciones reprimidas que tú necesitas empezar a sacar para poder procesarlas, porque si no el cuerpo, ¿qué pasa? Se empieza a enfermar. Entonces, nada de lo que hagamos nos transita la vida sin pasar factura, señores. Siempre nos va a pasar factura de una manera u otra. Ya sea de manera consciente o inconsciente, ¿no? Como sucede con Cobb. Y curiosamente, revisaba una situación de una persona que compartía en su experiencia con los sueños que así como pueden ser una demostración del inconsciente y de aquellas cosas con las que cargamos culpa, también nos puede ayudar a sanar aspectos de nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, esta persona platicaba que tuvo una discusión con un miembro de su familia que fallece y fallece en malos términos entre ellos, ¿no? En uno de sus sueños tiene la oportunidad de interactuar con la persona y puede dar como conclusión a lo que no pudo hacer en vida, y que eso también fue muy reconfortante para esta persona en la realidad, y lo logró a través de la interacción en un sueño, transformando esa interacción, ¿no? Entonces es una ciencia que engloba el tema de los sueños y que se puede monitorear, y creo yo que estamos avanzando en la concepción de esas cuestiones, pero aún habrá que ver qué nos deparan los próximos años en estos avances tecnológicos, ¿no? Y entonces para Cobb este obstáculo es su esposa. Vamos descubriendo en la historia que ellos se quedaron atrapados en esta cuestión de los sueños, y para ella llegó un momento en que fue tan difícil regresar a la realidad que perdió el balance entre lo que era real y lo que era un sueño. Entonces termina con su vida pensando que esa va a ser la salida del sueño en el que se encuentra, ¿no? Y pensando que el sueño es su realidad física. Sí, antes de continuar con esto, les vamos a hacer una pausa porque se vienen un montón de spoilers. Y esa película está muy buena, la verdad, para que vayan a verla. Sí, así que ponle pausa aquí, váyanse a ver la película y ya lo regresan. Ya regresan. Sí, esta sí la recomendamos ver primero. Sí. Porque hay muchos actores en el desarrollo de la historia, entonces venla una vez y regresen con nosotros. Sí. Entonces, en este escenario, pues vamos descubriendo que su esposa es la que ha ido obstaculizando el objetivo, ¿no? Entonces hay como conflicto entre los personajes porque esta situación no resuelta de Cobb no les permite llegar al objetivo que es Robert, ¿no? Y ella está confrontándolo constantemente, y no será hasta que entra en resolución con este tema que puede continuar con el proceso que tienen contemplado. Sí, entonces se preguntarán cómo fue que llegó a este punto con su mujer y cómo es que se embona aquí la nueva petición que hubo entre este acaudalado japonés para que él pudiera sabotear la competencia económica que él tenía empresarial. Cobb sabía perfectamente que se podían implantar ideas a través de los sueños, y la razón por la cual sabía es que él en su momento le implantó una idea a su mujer, en donde él le hacía saber que la realidad no era la realidad, ¿no? De alguna manera. Entonces ella
una vez que en algún momento se metieron a un sueño y estuvieron Muy viviendo prolongado. muchos años, muchos años de sueño en ese lugar, ella, porque le pusieron esa nueva idea en su inconsciente, ella ya no sabía distinguir dónde era el sueño, dónde era la realidad, y él, por mucho que le dijera, no, este es el sueño, vámonos a la realidad, ella no sabía cómo salirse de un punto a otro porque en su inconsciente, en su software, hace cuenta que le metieron un virus. Entonces ella ya había tenido una incapacidad para poder recibir y percibir la realidad por lo que era. Entonces vivía en una incongruencia mental en donde todo el tiempo se estaba cuestionando y vivía en duda y decía, bueno, es que la única salida a, a esta confusión es el desvivirse. Salirme de este sueño, Así ¿no? es. Y la única forma de salir del sueño era desvivirse, ¿no? Entonces cuando él en algún momento la lleva a la vida real, o sea que sale del sueño, ella se desvive, pero él sabe que fue por la idea que él mismo le implantó a su mujer. Entonces ahí reside toda la culpa de este hombre y por lo cual constantemente cuando tiene misiones a través de sueños, su inconsciente saca la figura de su mujer para que lo sabotee, porque es su inconsciente tratando de castigarse a sí mismo. Así es. Y por ello ve tan atractiva la propuesta de Saito, ¿no? Porque sus hijos se quedan sin su cargo, ¿no? En América, y él está tratando de recuperarlos, ¿no? Ahora que han quedado huérfanos de madre. Entonces empiezan a desarrollar la historia transitando de capa en capa, como les comentaba, desde que Saito compra una compañía de transporte en aviones y logran ahí pues dormir a Robert, ¿no? Y van entrando en el inconsciente en la primera capa mientras se trasladan hacia la ciudad de Los Ángeles y así van en cada una de las capas. Lo curioso que podemos percibir es cómo pues Robert también está entrenado en este universo, ¿no? O sea, tiene la capacidad de distinguir cuando hay esas intenciones porque se asume que en esa élite corporativa pues se comprende que ese es un escenario factible, ¿no? Entonces también se tienen que entrenar para evitar esas interacciones. Sí, es así como les comentábamos en el episodio de Ice White Shot, ahí que les platicaba que en las élites actuales y que me tocó a mí experimentar aquí en México, es bien sabido entre ellos que una vez que entras a un punto económico alto y te toca manejar política y te toca manejar situaciones complicadas, pues todo mundo le hace a los temas del misticismo y los protocolos así medios locochones, ¿no? Entonces, como de esa manera, pero a través de manipulación mental, se maneja esto del tema de los sueños, ¿no? Entonces, se pudiera decir que si bien no era conocimiento del resto de la población, entre ellos sabían lo que estaba pasando y los riesgos nuevos que tenían, ¿no? Porque ya no está en estado de supervivencia, o sea, las threats, las amenazas son distintas. Así es, en la historia se va descubriendo que Robert tuvo una relación muy complicada con su padre, ¿no? Y lo vamos deshebrando no a través de la realidad física, sino del inconsciente de Robert, ¿no? Donde la última interacción que tuvo con su padre le manifiesta que se siente sumamente decepcionado, ¿no? Y esa es la única palabra que le expresa. Entonces puedes entender a un joven que está asumiendo la realidad de un legado tan impresionante y ponerte en su lugar y decir qué complicada esta situación para pues una persona relativamente joven, ¿no? Y entonces es muy interesante ver cómo vamos escarbando en cada una de las capas del sueño y vamos tratando de llegar en el último sueño profundo a cambiar esa última conversación que Robert tiene con su papá. Sí, para darle un tipo de cierre y que él ya no sintiera el ímpetu de seguir continuando con el legado de su padre y de esta manera se diera o dejara todo el tema de la competencia que este otro hombre quería que se eliminara de alguna manera, Exacto, ¿no? Sí. Entonces, fíjense qué interesante, la manera más apropiada para este personaje que venía siendo él como el antagonista de la película era acabar con la cabeza principal a través de una idea inconsciente sobre su realidad y sobre cómo él había vivido un evento familiar complicado, ¿no? No era voy a sabotear, voy a robarte información, no era voy a generar algún tipo de guerra comercial contigo, ni tampoco algún tipo de acto físico
beligerante, ¿no? Era más bien el tema de destruyó parte de la ideología que tú tienes para generar y mantener este imperio que me está dificultando mi situación económica para yo poder ya quitarme el problema de por vida, ¿no? Y es como lo Claro. veíamos el tema de la película de Oppenheimer, ¿no? Cuando van y bombardean Japón, que lo hacen ¿de qué manera? Para destruir Para su identidad. destruir la identidad del lugar, ¿no? Y Exacto. dejar el mensaje bien marcado. Entonces, viendo como los paralelismos cinematográficos con la realidad que estamos viviendo, eh, y el conocimiento que existe a través de la programación, como lo pudimos ver en televisión, por eso se les llama así, programación mental, ¿no? Ujú. Y eso se da también a través de los estímulos visuales en los teléfonos, todos los temas que tengan luz de algún tipo, existe ese tipo de conflicto, ¿no? Ujú. Entonces, para mantener algún tipo de control y algún tipo de manejar algún tipo de narrativa que tú quieras en la sociedad, ¿cómo lo puedes hacer a través de la nueva inserción de ideas a un grosso social amplio, ¿no? Entonces, aquí lo vemos de una manera muy particular, como muy específica, pero nos deja ver muy en claro cómo se puede mover toda esta información y qué tanto riesgo sí estamos asumiendo, pese a que no somos conscientes de que existe. Claro, y aquí nos damos cuenta de que si bien en la película se hace de manera muy tajante, en la realidad es muy sutil, ¿no? Y son pequeñas instalaciones de información que te van taladrando permanentemente por tiempo muy prolongado que no percibes, ¿no? Por eso se vuelve tan interesante esta perspectiva de algunas personas de como de leer entre líneas, ¿no? Porque van distinguiendo hasta imágenes en un largometraje que tienen un milisegundo y tú a simple vista no lo percibes, pero el inconsciente sí lo percibe, ¿no? Y te van taladrando determinadas nociones. ¿Y cuántas veces nosotros no vamos por la vida con ideas que en realidad no son No nuestras, nos ¿no? pertenecen, Que sí. no nos pertenecen, ya sea que vinieron de la experiencia de nuestros padres, sus propios temores, sus propias situaciones sin resolver, situaciones de nuestra infancia, situaciones del medio como lo estamos compartiendo. Entonces, para ti que nos escuchas es una excelente oportunidad esta película de cuestionarte realmente si tus ideas te pertenecen o solo son un cúmulo de lo que está a tu alrededor y que de alguna forma tú has asumido como tu identidad, ¿no? Y lo que me parece tan interesante de esta película es que curiosamente el proyecto de alguna forma viene, si viene a robarle a la competencia, viene a sanar algún aspecto en la vida de Robert, ¿no? Porque la última experiencia que tiene con su padre donde le dice que se siente decepcionado y una vez que llegan a la profundidad de la tercera capa, no cambian el escenario, simplemente Lo alargan. alargan la conversación, ¿no? Y el padre de Robert le dice que está decepcionado porque él ha tratado de sostener lo que su padre es, ¿no? Su identidad, y en realidad pues él no está obligado a sostenerlo. Entonces de alguna forma también como que sana ese aspecto de él. Entonces está muy curiosa esa perspectiva en la película. Sí, y podemos ver desde dos panoramas, ¿no? La funcionalidad que tiene esto en temas individuales, Ujú. cuando uno empieza a adentrarse a temas, no les voy a decir que sueños, porque son temas poco comunes y difíciles de tratar, pero sí en temas de meditación o en Ujú. temas de hipnosis o en Ujú. temas de autoprogramación, porque eso existe y se puede perfectamente. Este, empezar a ver la función de estos capas inconscientes que nos ayudan a transitar mejor la vida consciente, Ujú. porque aunque no nos demos cuenta, el 95% de todo lo que hacemos diariamente está Inconsciente. Ujú. modificado y tiene todas las variables del inconsciente. Entonces, esta es la razón por la cual tú cuando quieres ir al gimnasio Te no lo puedes saboteas. sostener, Ujú. porque cuando quieres aprender cosas nuevas no las puedes aprender, porque cuando quieres dejar a una pareja no la puedes dejar. Sí, pues sabes que te está haciendo daño y ahí sigues, ¿no? Esa es la razón por la cual te estás poniendo el pie de manera constante, por todos esos códigos internos que tienes en tu inconsciente que te dicen, ¿sabes Predispone. qué? Yo no tengo una ideología interna en mi inconsciente de que no merezco ser feliz
y el inconsciente sabe por qué no merezco ser feliz, entonces constantemente me voy a poner el pie, ¿no? Como cuando te toca conocer a una persona de conciencia que te guste, que quieres mantener en tu vida, pero en algún momento te saboteas en el proceso, no porque te estén pasando cosas malas, porque la persona sea mala en tu entorno, sino porque tú no te sientes merecedor de una convivencia de ese tipo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tomas malas decisiones en tu vida cotidiana que tú sabías que no querías tomar y terminas saboteando el proceso o algo que pudiera ser benéfico para tu persona. Claro, y aquí es lo que hemos mencionado en capítulos anteriores, que hay que hacer un trabajo paralelo entre lo físico y lo mental, ¿no? Que debe haber congruencia y alineación entre estos dos aspectos, y si bien hemos platicado que lo mental es sumamente complejo y sumamente robusto, debemos de empezar a alinear acciones en el aspecto de lo físico que también le abonen a esta cuestión. Entonces, estarnos obligando a pasar, por ejemplo, el tiempo en silencio, que es algo que hemos retomado y que siempre compartimos en el silencio activo, y darnos ese espacio de introspección permanente a lo largo de nuestro día a día para que así tengamos mayor control de todas las variables. Sí, y es algo complicado porque no estamos acostumbrados a eso y es precisamente la programación externa y es donde tenemos que empezar a juntar las variables, ¿no? Em, si fuéramos conscientes de todo lo que nos afecta el entorno de comunicación, pudiéramos empezar a percibir cómo se va llevando a la población como conjunto de personas hacia un punto, que si bien todos tenemos nuestros tintes, todos convergemos en ciertos tipos de ideas y eso se da a través de lo que nosotros alimentamos nuestro cerebro de manera constante. Entonces lo que repites de manera constante se vuelve parte de tu base matriz, ¿no? Por eso también cuando nosotros digamos, si en mi infancia no me enseñaron la disciplina y la quiero generar de adulto, vas a tardar muchos meses e inclusive años para tú poder generar disciplina en una sola cosa, porque lo tienes que repetir lo suficiente para que tu cerebro lo pueda automatizar. Entonces, para tú poder generar eso, pues es muchísimo más trabajo. Lo ideal sería que pudiéramos todos regresar a nuestro inconsciente y empezar a quitar lo que no nos sirve y poner cosas que nos sirven, pero la realidad es que no es así de sencillo, ¿no? Claro, y lo hemos compartido nosotras también con lo que tú mencionas del campo de la hipnosis en el que estás más familiarizada, que esta idea de que te hipnoticen una vez y ya solucionaste tu vida no es el tema, ¿no? Así Sino es. un constante ejercicio de reeducación mental y de desaprender aquellas cuestiones que nos han llevado a asumirlas como parte de nuestra identidad, pero que en realidad solo albergan trauma o queja o dolor o culpa, como el caso de Cobb, o conformismo, ¿no? Por no querer enfrentar la realidad de las circunstancias. Sí, y precisamente en temas de hipnosis que es complicado porque a veces las personas creen que es como, llego y me ponen un chip nuevo y ya acabé, pero la realidad es que si toda tu estructura mental no puede sostener el nuevo código que le estás metiendo, no lo va a poder sostener mucho tiempo. Entonces, digámoslo de esta manera, si dicen, sabes que quiero un nuevo patrón de conducta y ya sé que la hipnosis funciona, ok, vas con una persona que tenga la capacidad de hipnotizar. Y si te dicen que con esa hipnosis va a ser suficiente, la realidad es que no es así. Acuérdense que todo es como un montón de engranes. Entonces, si tú vas a quitar un engrane que no sirve porque te está haciendo que no funcione bien tu maquinita y le quieres meter otro, tienes que hacer que el resto de los engranes colaboren. Pero por ser una estructura tan compleja el cerebro, tendrías que hacer un montón de hipnosis para un montón de cosas porque hay muchas cosas que arreglar. Si tú ya tienes 20 años con un patrón de conducta que no te sirve y nada más quieres dejar de fumar, pero eso, el dejar de fumar ya te generó ciertas conductas sociales, ciertas conductas contigo, ciertas conductas hasta de temas de compra, ciertas conductas extra. El que yo te cambie o el que una persona que sepa hacer hipnosis te cambie el chip, en algún momento el resto de la estructura mental lo va a botar, claro, porque va a decir es que no pertenece. Entonces una hipnosis o cualquier proceso en la edad adulta de cambio estructural en base va a funcionar siempre y cuando tú hagas las cosas que van acorde en la vida real. Entonces, por ejemplo, quiero dejar el vicio de la pornografía. Bueno, entonces tú vienes, se te hace algún tipo de hipnosis o dices quiero empezar con lo más fuerte posible, lo más fuerte posible, pues una hipnosis, ¿no? Entonces llegas, te hacen tu hipnosis, pero tú tienes que mantener ciertos patrones de conducta distintos en tu vida cotidiana y alejarte a lo mejor de personas que consuman eso y cambiar un montón de cosas de tu estructura física para que tu cerebro tenga la capacidad de sostenerlo
y en su momento modifique esas otras partes que se ensuciaron con ese chip que nos servía. Claro, y aquí es importante en este ejemplo que tú das de los engranes, es que conforme va la práctica, el desgaste es en todos los engranes, Claro. ¿no? Y el desgaste provoca que las piezas se embonen. Entonces no puedes ponerle una pieza nueva porque el resto ya está desgastado Así también. es. Tienes que cambiar la estructura por completo para que entonces funcione. Y aquí es donde retomamos esta cuestión de los límites que es tan importante, ¿no? Si tú ya comenzaste a perfilar ciertas cuestiones en tu vida que son funcionales, comienza a cortar el resto de los aspectos que te están perjudicando, ¿no? Las interacciones, lo que observas, lo que escuchas. Y eso te va a permitir que entonces el engranaje funcione y sea sostenible en el largo plazo. Claro, e inclusive a veces se lo explico así a las personas, ¿no? Porque es para mí es muy común, ¿no? Que me lleguen así como con esa inquietud de, ya, es que ya quiero solucionarlo. Y yo, pues es que Hay si yo muchos tuviera, aspectos que claro, o sea, si yo tuviera solucionar. una varita mágica y te lo soluciono en 2 segundos, pues no hay ningún problema, pero pues somos más complejos que eso. Y es que no se trata solo de llegar a la solución, ¿no? Sino de todo el proceso que conlleva lo que te va a enseñar. Y es lo que hablamos, por ejemplo, con el tema de la felicidad, que estamos tan enfocados en llegar a ese objetivo que nos perdemos del proceso que en realidad es lo enriquecedor. Entonces, puede una persona llegar y decirte, ¿sabes qué, Rebeca? Es que yo quiero dejar de hacer esto. Bueno, está bien, como dices tú, una varita mágica se soluciona, pero te vas a perder de todo el desarrollo de personaje que acompañan los hábitos y la constancia detrás de que llegues a ese objetivo. Sí, y esa es una de las razones por las cuales uno, o pues yo por ejemplo en el área en la que yo trabajo, soy muy delicada a la hora que voy a realizar algún tipo de hipnosis de esas índoles, ¿no? Hasta ahorita yo no he concedido ninguna hipnosis de esas para nadie, pero sí las he hecho para cuestiones de fisiológicas. Porque es la manera en la que tú empujas poquito a la persona para que siga funcionando siempre y cuando lleven toda una estructura colaborativa en su comportamiento diario, ¿no? Claro. Si no, sería muy indulgente de parte de quien sea, nomás ir y duérmase, o sea, eso no sirve y es una cortina de humo que pues nomás te Claro, está... yo lo percibo, por ejemplo, en las personas que llevan un tratamiento médico, no sé, control de la cuestión de la insulina, ¿no? Y toman su medicamento todos los días, pero siguen bebiendo bebidas que les perjudican, siguen sin tener actividad física, entonces no estás ayudando en la complejidad del conflicto a solucionarlo, simplemente es un placebo que te está haciendo pensar que estás haciendo algo al respecto, aunque tu circunstancia sea la misma. Sí, claro, y eso es lo que entorpece también los procesos. Por ejemplo, yo aquí les tengo disponibles, así para las personas que nos estén escuchando, tengo disponibles ciertas hipnosis gratuitas, ¿no? Pero son prolongadas, es un tipo de hipnosis muy específica que adoctrina a la mente a generar cierto tipo de pensamiento en tu día, ¿no? Entonces, estas hipnosis no son magia. Estas hipnosis son prolongadas, duran 8 horas, es para cuando estás dormido y tienes que estarlos usando todos los días por un tiempo prolongado para que el tiempo de duración de ese beneficio que obtuviste sea cada vez mayor. Pero es todos los días, entonces es trabajo de todos los días. Entonces, por ejemplo, yo hoy voy a escuchar una hipnosis para la ansiedad, ¿no? Para estar menos ansioso. Entonces yo mañana me levanto con 1% menos ansioso. Y si lo uso pasado va a ser 2% menos ansioso. Y así voy a estar. Entonces va a llegar un punto bueno en donde tú te vas a sentir continuamente menos ansioso. Pero ojo, si tú continuamente estás menos ansioso, tus acciones diarias van a ser distintas. Por eso ese tipo de hipnosis funcionan, porque son prolongadas, son diarias y todos los días vas a hacer poquita chamba. Ajustes, ¿no? Poquita chamba, vas haciendo exacto. lo que hemos platicado que se conoce como pequeñas victorias, ¿no? En la gran escalera de los objetivos. Y es precisamente lo que te va a dar sostenibilidad, ¿no? Porque no es lo mismo ir de 0 a 100 que todos los días ir haciendo algo que te vaya llevando de manera sostenida y donde ya no regresas al 0%, ¿no? Ya tu punto de partida, la brecha es menor y es más asequible esa nueva meta u objetivo que te has planteado. Y en el universo de los sueños, como bien mencionas, que pues es un tema muy robusto y hasta cierto punto muy complejo de entender porque los sueños, como hemos mencionado, no son literales, pero son alguna interpretación de nuestro inconsciente, pues sí, hacerte una invitación, o si tienes esta curiosidad de empezar a leer un poco al respecto y ver qué
qué es lo que tus sueños te están tratando de comunicar, que tratas de evadir de la realidad física en la que habitas. Sí, existen dos grandes teóricos al respecto. Uno de ellos fue Freud, que pone parte de la teoría del inconsciente como todo aquello que tienes reprimido. Pero al que yo le apuesto y le doy toda mi fe y legalidad es a Carl Jung, que es el hombre que más se ha adentrado a eso y ha generado arquetipos de un montón de cosas, porque se ha encargado él, o se encargó en su momento a estudiar el inconsciente desde un punto de vista mucho más ambiguo. Freud, desde mi punto de vista, es muy cerrado y se le dio mucho auge por el tipo de protocolos en cuestiones de psicoterapia que él propagó, que eran bastante más lucrativos en su momento, y Jung y otras personas que estaban a la par junto con él en cuestiones académicas, pero eran corrientes distintas, apostaban más a la sanación completa de la persona, donde no tuviera que estar yendo todo el tiempo a sesiones de terapia. ¿Sí? Entonces eran menos lucrativos y por eso se les da también menos auge, ¿no? Entonces, si ustedes están interesados en revisar, si tú que nos estás escuchando dice, oye, pues qué rollo con mis sueños, pónganse a revisar a Carl Jung, porque van a encontrar muchísima más información y también puntos de vista bastante más completos. Claro, y donde tú te estás responsabilizando de las circunstancias, ¿no? Que es a lo que siempre llegamos, que no sea solo agentes externos, sino que seas tú haciéndote cargo de tu propia existencia, que es la parte más relevante que rescatamos del Silencio Activo Podcast. Inception, una película muy compleja, pero de la que podemos desmenuzar bastantes aspectos, ¿no? Esta parte en la que Robert sana esta cuestión y a final de cuentas, pues, accede a un escenario en el que puede, pues, tener una vida distinta fuera del legado de su padre. Y para Cobb, la historia como que transita también en esta película, pues es llegar a América al regreso con sus hijos, ¿no? Y nos deja como en esta inquietud la película de si lo que está viviendo era sueño. Sí, es un sueño, su realidad, a través de que él pues gira este artefacto que es su tótem, y te deja como en la iniciativa de que tú determines la circunstancia, lo que sucedió. Y creo que ese cierre es muy poderoso porque a final de cuentas nosotros vamos a decidir el tinte con el que vemos las cosas, ¿no? Y vamos a decidir la circunstancia en la que nos quedamos, si queremos seguir viviendo en el sueño que nunca hacemos tangible o si queremos empezar a actuar para que el sueño se convierta en una realidad. Así es, y esto es importante de resaltar. Cuando nosotros vivimos con una ideología de lo que nosotros somos, pero en realidad no lo ejecutamos, es una manera de vivir dentro de un sueño que no existe, ¿no? Así es. Es como cuando me creo muy buena persona, pero hago cosas que dañan a los demás. Distante. Ajá. O cuando creo que soy de lo peor y constantemente estoy mejorando la vida de los demás. O cuando creo que soy súper inteligente, pero en realidad carezco de un montón de información. O al revés, cuando creo que soy una persona súper ignorante, pero llevo años cultivándome, ¿no? Así es. Entonces, como esto hay muchísimas ideas, pero es una forma de vivir en realidades alternas que no existen y distan mucho de la realidad. Y parte de la chamba que queremos hacer aquí en el Silencio Activo es hacernos cuestionarnos, porque al final del día, y lo repetimos yo creo que cada episodio, ¿verdad, Sofía? Necesitamos aprender a cuestionar todo lo que hacemos, porque solo a través de eso vamos a generar de verdad la vida que nosotros deseamos y empezar a vivir en lo concreto y en la certeza. Sí, y como hemos dicho, que es considerar que todo cuenta, ¿no? Que todo cuenta. Entonces, en esta situación de la película que estamos compartiendo, no es la excepción. Dale oportunidad también a tu inconsciente de que te muestre aquellas cuestiones que no te has atrevido a confrontar, y muy probablemente vas a encontrar un gran potencial en tu existencia que te lleve a un escenario que quizá no habías contemplado. Sí, y es importante también considerar todas las variables externas que afectan a nuestro inconsciente también, ¿no? Se lo dejamos aquí porque precisamente como ahorita estamos tocando un poquito más de temas sociales, el ver cómo lo que poquito a poquito nos van adiestrando socialmente a través de diferentes medios, nosotros vamos generando ideas y concepciones de lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? Y justo lo hablábamos en el episodio de Oppenheimer de los temas de las guerras y cómo es que el adoctrinamiento. Así es, generan cierto tipo de dinámicas y narrativas para generar cierta percepción de la población, ¿no? En donde vimos ahí en ese episodio que un mismo personaje pasó de ser
héroe a villano en 2 segundos y la población completa jaló para ese punto, ¿no? Entonces empezar a preguntarnos y ser críticos en ese aspecto, y lo hemos estado diciendo mucho en todos los episodios porque es de suma importancia, más por todos los eventos que estamos viviendo actualmente y por todo el uso nuevo de la inteligencia artificial que muchas veces nos hace dudar de la realidad, ¿no? Y es donde empezamos a vivir una distopía similar a esta película de Inception, porque les ha pasado, y estoy seguro que a ti, que en algún momento que has visto en tu teléfono, o a tu mamá o a tu papá que agarra el teléfono y dices, ay, mira qué bonito animal, y dices, está esto bailando es IA. este bebé de Así 2 meses. es. Entonces dices, es IA, ¿no? Porque a lo mejor tú ya tienes un poquito más de conocimiento al respecto, pero a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? Claro. Que estamos interactuando con las redes y a veces no sabemos distinguir si en realidad esto fue real o si fue en donde pusieron. Entonces empezamos a generar ideas respecto a cosas que nos muestran, pero no tenemos una visión real de los hechos. Claro, y entender el peligro que eso conlleva, ¿no? Porque eso quiere decir que cualquiera tiene la posibilidad de tomarte una imagen y ponerlo en determinado contexto que no está sucediendo, y ahí ya todos emitimos un juicio de tu persona. Entonces, evidentemente, pues la normatividad en esos aspectos todavía le falta bastante, pero yo sí soy muy hater de esas circunstancias, y cuando veo algo con IA yo lo reporto como falso porque veo una situación muy conflictiva en la que las personas nos estamos distando de reconocer la realidad. Y eso es parte del adoctrinamiento, chicos. No crean que nada de esto es como, ay, es casualidad para nada. O sea, por algo se ha ido llevando a la sociedad de esta manera. Y me pasa muy curioso porque a veces dentro de las asesorías o con personas con las que me ha tocado platicar en diferentes puntos y ámbitos de mi vida, me pasa que tienden a irse a este pensamiento de, es que en realidad nada es malo. Y es donde digo, caray, la tibieza de la que hablamos. Digo, cada vez estamos peor, porque si empiezas a dejar de distinguir la realidad y los polos que existen dentro de ella, o sea, eso no quiere decir, no porque alguien sea malo, quiere decir que yo no tenga la capacidad de entender el por qué actúa de esa manera. Pero eso no modifica el hecho de que actuó de una manera negativa, ¿no? Claro. Entonces, definitivamente, conforme uno va aprendiendo, conforme van pasando los años de vida y vas aprendiendo respecto a la sociedad y las dinámicas humanas, te das cuenta de que los polos existen y que es parte del equilibrio también, ¿no? Claro. Entonces, el tomarnos esta idea de adoctrinada de que hemos adaptado nosotros como seres humanos, es que en realidad no es malo o no, en realidad no es tan bueno, y empezar a hacer gris todas las cosas en la vida que en realidad son concretas y todo tiene consecuencias, nos hace y nos empieza a perjudicar en un montón de aspectos, porque si dudo de un hecho socialmente reprobable y lo veo como que bueno, pero es que, y empiezo a justificar las acciones y ya no lo veo tan mal porque mentalmente ya lo justifiqué 40 veces, tampoco voy a saber dónde está mi brújula de bienestar y cosas negativas, ¿no? Claro, es a lo que nos referimos, ¿no? Que yo pienso que a veces vemos cierta información que se comparte en los medios y que nos falta coraje, o sea, nos falta estar más molestos por estas circunstancias y no tenerlo tan normalizado, ¿no? O sea, yo lo veo en mi entorno con las infancias de que, pero es que no pasa nada. Claro, siempre pasa algo. Tal vez tu consecuencia no es inmediata porque quienes deben de liderar la consecuencia están siendo indulgentes, pero va a haber una consecuencia. Sí, primeramente para la persona que estás afectando y en segunda instancia para ti, porque hemos hablado de esta disonancia entre quién soy y lo que creo que soy, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que nos hace falta regresar a esos como aspectos tradicionales de los cuales hemos hablado en episodios anteriores, de ser más aguerridos con nuestros ideales, ¿no? Y a no tenerle miedo al conflicto, sino de promover más espacios de conflicto. Por eso a mí me parece tan importante esta iniciativa de fomentar debates, ¿no? En espacios, sobre todo, por ejemplo, en las cuestiones de las universidades. A mí me parece fantástico que podamos discutir, y no quiere decir que nos vamos a odiar para siempre y vamos a ser enemigos, pero tal vez en el diálogo y en la argumentación vas a entender otra perspectiva que no habías contemplado porque has normalizado a lo largo de tanto tiempo de que, bueno, es que las cosas así son y así van a seguir siendo, ¿no? Entonces,
también pues para ti que nos escuchas, sé conflictivo en tu Sí, lenguaje. hace unos meses me acuerdo que hablaba yo con Sofía y le decía que una de las cualidades que me dediqué en algún momento a fomentar el conflicto con propósito, ¿no? Exacto. Porque es sumamente importante. La Ujú. evasión es lo que genera mayor conflicto de largo plazo, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú notes, veas algo de frente, se agarran las cosas, Ujú, porque recuerden esto, la realidad que quieres sostener ujú. a través de la evasión o aminorar situaciones que generan conflicto dentro de ti, Solo es una prolonga. realidad que en algún Ujú, momento se va a desmoronar. ujú. No es sostenible estar constantemente evadiendo o haciéndonos de la vista gorda cuando cosas nos molestan, ¿no? Claro. Entonces, parte del conflicto funcional es precisamente eso. Si algo tú estás viendo o notando que no va acorde con lo que tú crees, es hacerle de frente y decir, oye, ¿qué está pasando? O actuar de manera congruente con lo que tú crees, ¿no? Ujú. Y eso va a generar conflicto sí o sí, porque para empezar, la gente es muy tibia actualmente, ¿no? Ajá. Entonces, cuando a mí me han pasado, ¿no? Como cierto grado de rechazo en la manera en la que yo expreso mi manera de ser o en lo tajante que muchas veces llego a ser, porque a la gente le gusta la tibieza, pero a mí no. Porque yo ya vi lo Las complicado que es consecuencias de. vivir bajo tibieza y cómo en realidad no puedes sostener cuando tú ya viste, digamos, alguna actitud, alguna cosa que no va acorde con los valores y te mantienes tibio en esa situación, en algún momento te va a explotar en la cara a ti que lo viste y no hiciste nada al respecto. Ujú. Sí, claro. Entonces pasa que cuando ya estás en el otro punto de la historia, donde ya eres más polar para las cosas, ves un punto, es ese y eso está negro. Hay que hacer algo, o lo pintas de blanco o me voy. Ujú. Entonces la gente se asusta y dice, ¿cómo? Pues si nada más es una manchita, no pasa nada, la. Entonces te empiezan a ver como que tú eres el problema cuando en realidad sabes que eres parte de la solución, ¿no? Claro, y es lo que hemos hablado también que si tú tratas de transitar esta existencia desde una perspectiva de amar, que yo creo que es una filosofía de vida muy importante, pues que hay corrección en el amor, ¿no? Y que esto va a implicar incomodidad. Entonces, yo creo que esta película de alguna forma también retrata la cuestión de vivir con amor y de vivir corrigiendo, ¿no? Corrigiéndonos a nosotros mismos y corrigiendo el entorno que nos circunda de forma que pues vayamos promoviendo un mejor ambiente para las generaciones que vienen, ¿no? Y para ti cuando estás en tu estado de vejez, porque si Claro. haces la chamba ahorita, que es el punto principal para empezar a hacer la chamba siempre, Ujú. pues cuando llegues a tu estado de vejez no vas a tener tantos problemas mentales, emocionales, de identidad o económicos o de cualquier Claro. tipo, ¿no? Sí, Ni sí, sí. fisiológicos. Pues la cosa es empezar a hacer la chamba. Y empezar ahorita, ¿no? Porque eso es algo que hemos retomado, que sentimos que necesitamos las condiciones perfectas para comenzar, pero más bien comenzamos para ir construyendo las condiciones perfectas a lo largo del camino, ¿no? Así es, y nunca se van a sentir listos, o sea, Ujú. nunca se van a sentir listos para salir de la zona de confort, nunca se van a sentir listos para cambiar su manera de conducirse en la vida. Entonces, pues más vale empezar mientras más joven estés, que conforme vayas siéndote más vicioso en lo que sea que hagas en tu vida y más conflictivo también en un estado de vejez, ¿no? O en un estado de adultez ya muy madura. Así es, entonces, ¿qué, cuánto aprendizaje nos sacamos de este largometraje, ¿no? Una invitación para que lo retomes a ti que nos estás escuchando y que también compartas con nosotras las conclusiones a las que llegas, porque es tan robusto este tema que probablemente tú puedas desde tu experiencia de vida percibir otros aspectos que quizás alguien más necesita ver, ¿no? A mí me pasa que a veces veo algún video y recurro a los comentarios y las personas ahí expresan muchas cuestiones, ¿no? Como de, yo viví esa circunstancia y esa experiencia de vida que compartiste puede ser un aliciente para otra persona que tal vez está transitando una situación similar, ¿no? Sí, siempre hacerlo desde ese punto de vista, ¿no? ¿Cómo puedo ayudar a los demás o cómo Ujú, puedo transmitir mis mensajes sin ser como negativo al respecto, ¿no? Que la ujú. negatividad no es mala cuando se utiliza con un propósito. Propósito, así es. Muy interesante esta cuestión, ¿no? Y como diría Pedro Calderón de la Barca, la vida es sueño y los sueños, sueños son. Sí, y les dejamos aquí la tareita de que se vayan a ver la película. La verdad está súper interesante. Sí que nos comentan ahí qué piensan o qué pensaron de la película. Si han tenido alguna vez algún sueño interesante también, porque O pues me recurrente. ha tocado escuchar personas de mi entorno así de repente que tienen sueños muy
muy simbólicos, ¿no? En Ujú. donde empiezas como que a vislumbrar más o menos qué traen ahí adentro de su cabecita. Entonces sería interesante saber qué traen adentro de su cabecita ustedes. Sí. Así es, y recordar que nos pueden acompañar todos los viernes a las 5 de la tarde en las plataformas Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, para que nos acompañen en este transitar del Silencio Activo Podcast, un espacio donde buscamos la promoción de la conciencia y el despertar. Así es, así que recuerden chicos, el silencio continúa aunque el episodio termine. Nos vemos. Hasta luego.